Las secuencias de ADN tienen muchas partes indescifrables. Son las que se llamaron genoma oscuro o basura y que llegan a suponer hasta el 95% del total. Desde 2010, a través de una tecnología más sofisticada, se han ido descubriendo partes muy relevantes de estas zonas veladas. Conspironauta El investigador Adam Herbriggs narra en The Conversation su particular aventura con lo que él llama genoma oscuro, que no es exactamente lo mismo a lo que otros grupos de científicos se refieren, tratando de analizar los genes responsables de la producción de insulina en esos pequeños ratoncillos del desierto, conocidos como gerbos. El estudio de estos mapas está sirviendo a la comunidad científica para encontrar respuestas a muchas de las preguntas que se hacían sobre el reino animal desde hace años. Pero a veces se topan con un misterio. Algunos genomas animales parece que han perdido genes que deberían estar allí para permitir a esas especies estar vivas. Pero están allí, en alguna parte, y esa evidencia podría cambiar la manera en la que se entiende la evolución. Cuando el grupo de científicos capitaneados por Herbriggs empezó a buscar un gen llamado PDX1, el que controla la secreción de insulina, se dieron cuenta de que estaba perdido, al igual que otros 87 que lo rodean en la secuencia habitual. Sin el PDX1, el animal no podría sobrevivir, así que tenía que estar en alguna parte. La primera pista que hallaron para encontrarlo fue que en los gerbos estaban las sustancias químicas que las instrucciones que dan los genes perdidos generarían. Eso solo era posible si, efectivamente, estaban en el genoma. Así que en realidad no estaban realmente desaparecidos, sino escondidos. La secuencia de ADN de estos genes es muy abundante en moléculas G y C, dos de las 4 esenciales en la cadena. La experiencia de muchos científicos apunta a que algunas tecnologías tienen dificultades para hallar determinadas secuencias ricas en G y C. Por ese motivo, el grupo de Herbriggs llamó a las moléculas ocultas ADN oscuro, como una referencia a la materia oscura que configura una buena parte del universo y mediatiza su comportamiento. Mientras progresaban en el estudio del genoma del gerbo, se dieron cuenta de que presentaba particulares mutaciones que también estaban presentes en otras clases de roedores. Todas eran muy numerosas en moléculas G y C, y se habían transformado hasta tal punto que era muy difícil localizarlas usando métodos habituales. Era como hacer una cuenta atrás solamente usando vocales, ejemplifica el investigador. Esta clase de genoma oscuro ya se había encontrado en pájaros. Algunos científicos descubrieron que 274 genes estaban desaparecidos de la secuencia de los pájaros. En este caso, también había abundancia de moléculas G y C. Las definiciones de la evolución al uso afirman que hay 2 etapas, una mutación seguida de una selección natural. Las mutaciones de ADN son muy habituales y suceden completamente por azar. La selección natural, después, determina si esas mutaciones se mantienen o no, generalmente dependiendo de la capacidad para reproducirse. Pero esas llamativas mutaciones sin genoma apuntan a que algunos genes tienen más posibilidades de mutar que otros. De ese modo, también pueden influir en la evolución. Así que el ADN oscuro parece que está presente en 2 tipos de animal muy distintos, pero lo que aún no está claro es cuánto se extendió esta. ¿Tienen todos los animales ADN oscuro? Y en caso contrario, ¿por qué los gerbos y los pájaros son tan especiales? La parte más interesante de esta investigación
es resolver el papel de esta clase de genes en la historia de la evolución. En el caso del gerbo, su mutuación hizo posible que se adaptase a la vida en el desierto. Pero por otra parte, dice Herbrigts, lo hizo tan deprisa que la evolución natural de las especies no tuvo tiempo para eliminar nada negativo del ADN.